Bien, pues estamos en la parte final de su programa y siempre en esta parte de este programa los martes, también los viernes, hablamos de familia. Y hoy yo voy a continuar un tema que he venido desarrollando en los momentos que me toca intervención en este espacio. Hemos estado hablando de los diferentes ciclos por lo que atraviesa la familia. Y hoy yo quiero tocar, recuerden, voy a hacer un breve resumen, que los ciclos no son más que los procesos por los cuales atraviesa una familia. E iniciamos con la etapa o el estadio, como muchos le llaman, del noviazgo. Luego viene el matrimonio, luego vienen las familias con hijos pequeños, luego están las familias con hijos adolescentes, luego está lo que nosotros llamamos el nido vacío, que es cuando los hijos se van, y producto del nido vacío viene esta etapa, la cual yo voy a agotar hoy, que es la última etapa del ciclo vital familiar o del ciclo familiar, como algunos autores le llaman. ¿Por qué estamos tratando este tema? Porque este tema tiene complicaciones. Son etapas donde realmente se viven momentos buenos, momentos bellos, pero también hay momentos de crisis, y por eso es que yo quiero que toquemos sobre todo esta etapa que muchos autores la llaman la última etapa de la familia o la etapa de la disolución. ¿Qué ocurre en esta etapa? En esta etapa, como bien ya yo le dije, los hijos se van, los matrimonios se quedan solos, pero ¿por qué se le llama la disolución? Porque en esta etapa uno de los cónyuges muere y es la etapa donde se disuelve el matrimonio. Y por eso es que la palabra dice que estamos unidos hasta la muerte, hasta que la muerte los separe. Y es una etapa donde ya se disuelve, y por eso se llama disolución, porque realmente se disolvió ese subsistema conyugal, el subsistema que estaba formado por un hombre y por una mujer. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Aquí hay crisis, aquí hay procesos estresores, por lo que pueden pasar, pero también hay procesos normativos, procesos que son normales. Es un proceso donde los hijos se caracteriza también por el cuidado de los hijos hacia sus padres, pero es una etapa por la que todos vamos a atravesar, Señor, y por eso, miren, yo quiero leer aquí Proverbios 16:13, y si ustedes buscan en la palabra de Dios, ustedes van a encontrar muchísimos versículos sobre la vejez. Eso significa que el ser humano, si no muere antes de envejecer, o si todavía no hemos llegado a ancianos y Jesucristo viene y nos vamos con él, pues no llegamos a viejo, pero es un proceso biológico por el que todo ser humano atraviesa. Y así lo contempla la Biblia, porque la Biblia tiene muchísimos versículos que hablan de la vejez. En Proverbios 16:31 dice, la cabeza canosa es corona de gloria, y oye lo que dice, y se encuentra en el camino de la justicia. Pero también dice que en los ancianos está la sabiduría, y largura de día el entendimiento. Pero Salmos 92:14 dice, aún en la vejez darán frutos, estarán vigorosos y muy verdes. Y sobre eso es que quiero basarme. ¿Por qué yo estoy visualizando esta etapa? Señores, porque es una etapa donde muchas personas, adultos mayores, vamos a llamarle así, entran en depresión, entran en ansiedad, inclusive aún personas que les sirven a Jesucristo. Yo voy a atravesar voy a tocar esta etapa desde diferente ámbito. Lo voy a tocar desde la fase, ya le dije, se llama la fase de disolución o la última fase del ciclo vital familiar. Voy a tocar los principios que rige, los procesos por la cual atraviesa esta etapa,
pero también quiero que veamos los riesgos que tiene esta etapa, pero también que nosotros veamos las oportunidades y las habilidades que requieren tener el miembro, porque oigan lo peculiar de esta etapa del ciclo de la familia, es que hay un miembro. ¿Quién es ese miembro? O el esposo o la esposa. Y quizás en República Dominicana ese proceso no se da como se diera en otros países desarrollados, donde cada persona, desde que el joven tiene 18 años de edad, pues automáticamente hace vida aparte, se muda, ya es una persona autosuficiente, una persona adulta. Hoy, aquí sobre todo en República Dominicana, es muy común lo que nosotros llamamos las familias extendidas. ¿Cuáles son las familias extendidas? Las familias extendidas son aquellas familias donde hay un tronco que viene siendo el padre. Ese padre le da un pedacito de tierra atrás en el patio de la casa. Ahí un hermano hace una casita, el otro hermano hace otra casita, o en su defecto todo converge en el mismo espacio en una casa. Eso significa que una hija se casa, se queda ahí, o esa hija se divorció y volvió ahí, y vuelve a la casa, y a eso se llama familia extendida. Es aquella familia donde conviven una familia nuclear con otras familias, o una familia de origen, como le llamamos, con varias familias nucleares. Pero yo estoy hablando del caso donde los hijos ya, como dice la palabra de Dios, que cuando nos casamos dejaremos a papá y a mamá y haremos nuestra propia familia, y papá y mamá se quedan solo en un nido vacío. Y llega un momento, por edad, por alguna enfermedad, esa persona muere. Y uno de los seres, de los miembros, de los olones, como le decimos en terapia familiar, queda solo. ¿Qué ocurre en esta situación? ¿Cuáles son las tareas que debe de desarrollar la persona que está sola? Y digamos sola porque vive sola, pero aquí se da una parte de la Biblia, porque ¿qué tiene esta etapa? Que los hijos muchas veces tienen que sustentar económicamente a los padres. Esos hijos tienen que sustentar a esos padres, lo visitan y así sucesivamente, pero usualmente el padre está solo. Una de las tareas de esta etapa es la aceptación del cambio de los roles generacionales. Ya yo tengo que aceptar que tengo otro rol. Ya yo no tengo el rol donde voy a estar inquiriendo en mi hijo, mandando en mi hijo, porque ya yo tengo un hijo que es independiente, y ahí es donde viene mucha situación de muchos padres donde dicen: ya mi hijo no me quiere, ya mi hijo hace lo que él quiere, ya mi hijo no me pide cuentas. Entonces eso viene a acarrear tristeza en esa persona mayor, porque no ha aceptado el rol de que ya tiene un hijo adulto, de que ya tiene un hijo casado, pero ya el hijo toma decisiones, aunque la Biblia dice que los ancianos y esa cantidad de años que tú tienes acumulado, pues te da sabiduría. Es decir, que no debemos de abandonar a nuestros padres para buscar esos sabios consejos que ellos tienen, que así nos lo manda la palabra. Pero hay decisiones que ya ese hijo toma por sí solo, porque ya tiene su familia nuclear, salió de su familia origen, pero muchas veces el padre, el abuelo, o vamos a llamarlo que ya es un abuelo, no acepta esa parte. ¿Qué otra tarea tiene que tener esa persona? Que es la de mantener el funcionamiento pese al declive biológico. Son personas que ya no tienen la misma vitalidad, ya no tienen esa fortaleza física. ¿Por qué? Porque su cuerpo ya está en un declive, ya se ha ido deteriorando. Y son personas que muchas veces no quieren admitir esas personas, adultos mayores, que son
testarudo, vamos a llamarlo así, no quieren admitir que ya su cuerpo ha entrado en un declive, que tienen que aceptarlo. No es porque usted es más débil que otro, es que el cuerpo, a medida de que va pasando el tiempo, el cuerpo va degenerando. Entonces ya como adulto mayor hay que aceptar que hay un declive a nivel biológico y es una de las tareas de esta etapa. Otra tarea de esta etapa es el apoyo para un rol más central de las siguientes generaciones. ¿Qué va a pasar con ese adulto mayor? Lo que va a servir ahora es de apoyo. Es decir, ya él le va a servir de apoyo a sus hijos. Y aquí es donde es la etapa donde yo le digo a muchas personas, yo cuando hablo con padres, yo le digo a los padres, él me dice, no, porque yo soy amiga de mi hijo. Y le digo yo, no, usted no es amiga de su hijo, usted es el padre de su hijo, usted no es un amigo, porque hay temas en comunes que ustedes todavía no pueden tratar. Y esta es la etapa donde realmente podemos ser amigos de nuestros padres. Son nuestros padres, pero también podemos ser amigos de ellos, porque hay temas en comunes, hay el tema de un matrimonio, hay el tema de un hijo, hay temas en comunes que ya nosotros podemos tratar y pedir ese consejo sabio de ese padre, que no es lo mismo que cuando él me está corrigiendo cuando yo soy su hija. Entonces, una etapa donde el rol de mi mamá cambia hacia mí. También otra parte que se da, que es afrontar la muerte de familiares, señores, y suena como un poco cruel esto que hay que decir, prepararse para su propia muerte, porque es claro que si Jesucristo no viene a buscar a su pueblo antes de que nosotros fallezcamos, vamos a morir todos. Por eso la Biblia dice claramente que los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso significa que la muerte existe para el que está vivo. Entonces, a medida de que nuestro cuerpo va entrando en declive, muchos órganos de nuestro cuerpo ya no funcionan, hay enfermedades que heredamos, pues ya nosotros nos tenemos que ir preparando para esa tarea final de la vida. Y como yo digo, ir saldando cuenta. Y cuando hablo de saldar cuenta, yo no estoy hablando del que usted le debe al colmado, de que usted debe un préstamo en el banco. Yo no estoy hablando de esas cuentas. Yo estoy hablando de cuentas emocionales y cuentas espirituales. A ese tipo de cuentas es que yo estoy hablando. De que si yo tengo situaciones de que no he perdonado a un hermano, de que no he perdonado a un amigo, de que no he perdonado a un vecino, de que si yo no tengo ese acercamiento con Dios, vamos, porque es el momento en esta etapa, es uno de las tareas de esta etapa, de la etapa de declive o de disolución. Pero hay algunos riesgos que tiene esta etapa, los cuales yo quiero tocar. El primer riesgo es no adaptarme, y ya eso lo hablé ahorita, cuando hablaba de los roles. Uno de los riesgos es no adaptarme a que biológicamente yo voy a entrar en declive. Y es que usted, el momento que llega a su casa y encuentra a su mamá encaramada en una silla, subida en una silla, haciendo ciertas cosas que ya para eso el cuerpo no está. Y yo tengo que aceptar, yo tengo que tener mi control médico con mi cardiólogo, con mi endocrinólogo, con mi nutriólogo, porque se pierde mucha masa muscular y los huesos se van degenerando. Todo eso yo tengo que entenderlo, y eso es biológico. Es un cuerpo que el Señor creó desde esa perspectiva. Otra parte es que muchas veces, no siempre, muchas veces, y estoy siendo clara, no es que esté siendo cruel, estoy siendo clara lo que puede pasar en esta etapa para que nosotros estemos claros, para que estén claros los hijos que me están escuchando, para cuando vean a sus padres con alguna de estas características entiendan que es producto de la etapa. Perder el funcionamiento social y muchas veces el funcionamiento psicológico y cognitivo. Es la etapa donde muchas enfermedades degenerativas a nivel de cerebro nosotros podemos tenerla. Es la etapa donde muchas veces las personas adultas mayores debutan con Alzheimer, debutan con Parkinson, debutan con cualquier tipo de enfermedad a nivel neurológico. Muchas de ellas no necesariamente, esto no es obligatorio, muchas de ellas son heredadas, por lo que si yo tengo antecedentes heredofamiliares en mi familia, es bueno que yo tome
yo tenga lo que nosotros llamamos en neurociencia reservas neuronales. ¿Cuáles son las reservas neuronales, señores? Es que aunque yo esté aún en esa edad, yo tengo que tener una vida activa, yo tengo que participar en mi congregación. Yo no me puedo entrar a mi casa a decir, ya yo estoy vieja, yo estoy acabada. Yo tengo que participar y eso va a generar lo que nosotros llamamos reserva cognitiva. Un riesgo es que yo vaya a renunciar a los nuevos roles. Ya usted tiene un rol diferente, usted tiene un rol de padre de unos hijos que ya son adultos mayores, usted tiene un rol de abuelo, hay diferentes roles. Y yo diga, no, es que yo no, abuela, mire, hay personas que dicen, a mí no me digan abuela, yo no soy abuela. Y lo vemos de manera jocosa, pero realmente a eso nosotros llamamos un mecanismo de defensa en psicología, de que tú no estás aceptando que ya hay una etapa de la vida que a ti hay que llamarte abuela. Es decir, eso es hasta bello que te digan abuelo. Eso significa que el Señor fue bueno contigo, ¿verdad? Otra parte es un riesgo que se puede dar en esta etapa, y aquí es donde los hijos entran a jugar un papel importante, y es que muchos padres pierden la capacidad de asumir su propia vida. ¿Por qué? Por lo que yo le acabo de decir, porque en esta etapa se pueden dar situaciones a nivel cognitivo, situaciones a nivel físico, ya el papá no puede valerse, y por eso era que le decía al principio que esta es una etapa de la vida donde los hijos tienen que ser ayudar más económicamente. Señores, miren, y esto la Biblia dice claramente, que si yo honro a papá y a mamá, yo voy a tener larga vida. ¿Y qué dice la palabra? Vida en abundancia. No es que quizás tú dirías, yo no me voy a morir como hijo si ayudo a papi y a mami. Sí, porque como le dije al principio, si Jesucristo no viene a buscar a su pueblo antes, todos vamos a fallecer. Ahora, ¿qué va a pasar? Tú vas a tener una vida, primero vas a estar cumpliendo con lo que dice la palabra de Dios, que honre a tu papá y a tu mamá. Y segundo, tú vas a tener satisfacción. Porque miren, señores, no hay cosa, porque yo lo he vivido en mi consulta, personas como nosotros llamamos con remordimiento de conciencia, porque cuando papá y mamá estuvieron vivos, tuvieron la oportunidad, no fue que no la tuvieron la oportunidad de socorrer, de ayudar a sus padres, pero ocuparon su vida en otra cosa y no lo hicieron. Entonces, esta es la etapa que nosotros se puede dar en esto. ¿Qué oportunidades tienen las personas adultos mayores en esta etapa? Porque no todo está perdido. En esta etapa hay oportunidades que deben de aprovecharse, que no se aprovechan. Y miren, algo que yo le digo a las personas, y sobre todo se lo digo a mi madre, porque mi madre está precisamente en este proceso de la disolución, porque mi padre falleció, mi madre vive sola, porque cada quien de nosotros tenemos una situación. Y es algo que le voy a decir a usted, papá que está solo, que me está escuchando, mamá que está sola, que me está escuchando. Puede ser que usted esté solo porque sus hijos no quieran ir a visitarlo, porque a lo mejor no se hizo un buen trabajo como padre, y esos hijos que no deberían, están un poco alejados. Pero muchas veces el hecho de que usted esté sola, eso significa que usted hizo un buen trabajo como padre. Y usted me dirá, hermana Cecilia, ¿y cómo usted me va a decir a mí que yo estoy sola y fue que yo hice un buen trabajo como padre? Efectivamente, usted instruyó hijos para que vivieran en un matrimonio, para que estuvieran casados, para que tuvieran su familia y permanecieran junto con su familia y cumplieran lo que dice la palabra, para que vivieran aparte, porque eso escrito está. Está escrito que los hijos dejen a papá y a mamá. No es que se olviden de ellos, eso no está escrito. Es que dejen a papá y a mamá y vayan a otro lugar y hagan su vida aparte. Entonces, el hecho de usted estar solo es porque sus hijos tienen matrimonio. Sus hijos viven, y eso significa, y usted se puede decir que fue un buen trabajo que usted hizo como madre, que usted instruyó hijos para que cumplieran con la palabra de Dios. Pero entonces aquí viene, el hijo le va a devolver, porque también la palabra dice que si yo honro a mi papá y a mamá, yo como hija voy a tener larga vida. Entonces, ¿qué hago en esta etapa? ¿Cuáles son las oportunidades que se me pueden presentar en esta etapa como adulto mayor
cuando yo estoy sola en casita, porque mis hijos están trabajando y es a final del día o a final de semana que nos reunimos todos en familia. Primero es aprovechar la sabiduría y la experiencia de la vejez. ¿Para qué? Para ayudar a otras personas. Porque la Biblia lo habla de la sabiduría, de las canas, de que son coronas de sabiduría. Entonces yo puedo aprovechar esa experiencia para ayudar a otras personas. Disfrutar de los nuevos roles. ¿Cuáles son los nuevos roles? Los roles de abuelo. El abuelo, por eso es que dicen, y lo que somos abuelos, porque yo soy abuela, mi mamá es abuela, y yo, ejemplo, pude ver que mi mamá con nosotros era un poco drástica, con los nietos no. Y siempre se pregunta, ¿y por qué es que los abuelos son así con los nietos? Se pueden dar ese lujo, porque ya los abuelos no tienen cierta responsabilidad con los nietos. ¿Cuál es el trabajo de los abuelos? Disfrutar a los nietos, no cuidar a los nietos y tener los nietos como hijos. No, eso no es una responsabilidad de abuelo. Me da mucha pena cuando yo veo personas adultas mayores que están criando hijos de nuevos porque los hijos se fueron, le dejaron esos hijos y todos esos afanes ya físicamente, biológicamente, cognitivamente, emocionalmente, una persona adulta mayor no está preparada para ser padre nuevamente. Por eso le toca disfrutar del rol de abuelo. Pero sobre todo en nuestro país, eso ocurre mucho, que muchos padres, abuelos, sin fuerza, están criando de nuevo los hijos de sus hijos. Por eso es importante y es una de las grandes oportunidades, disfrutar del rol de abuelo, lo que pueden disfrutar de ese rol de abuelo. Revisar e integrar su propia vida y como yo le decía, una oportunidad es resolver esas deudas pendientes, ese hermano con quien yo tengo diferencia, ese primo, ese familiar, esa hermana de la iglesia, e ir trabajando, perdonando y nos vamos a sentir mucho mejor. ¿Cuáles habilidades requiere la persona en esta oportunidad o en esta etapa de la vida? Porque se requieren habilidades. Primero, la capacidad. Y es una habilidad, señores, que hay que desarrollar. Oigan, ¿cuál es la habilidad? Aceptar a sus hijos como iguales. Y usted dirá, hermana, ¿usted está diciendo que mis hijos me van a faltar el respeto? No, no. Y por eso es que decía ahorita, es que sus hijos ya tienen las mismas cualidades que usted. Ya sus hijos son padres, ya sus hijos a lo mejor también son abuelos, ya sus hijos al igual que usted tienen una casa, es decir, sus hijos tienen muchas cualidades que también usted tiene. Entonces, ya yo tengo que aceptar a mis hijos como mis hijos porque siempre van a ser mis hijos, pero entender que mis hijos ya tienen cualidades como la que yo tengo y puedo sentarme a conversar con ellos desde esa perspectiva. Es decir, eso es una oportunidad que muchas veces no se desarrolla y nuestros hijos siempre van a ser nuestros hijos y nuestros hijos siempre lo vamos a ver como mi niño, mi morena, el seudónimo que le tengamos a nuestros hijos, siempre van a ser nuestros hijos. Pero tenemos que entender, y es una oportunidad de que el adulto mayor tiene que entender que sus hijos ya tienen muchas cualidades que ellos también tienen. Habilidad requerida. Usted tiene que aceptar el apoyo de sus hijos. Usted no se puede hacer la super abuela o el superabuelo. Usted tiene que aceptar el apoyo, porque biológicamente usted está en un declive. No, aquí no ven a ayudarme. No, yo estoy bien. Pues ustedes creen que yo me estoy muriendo. Entonces, vemos ese apoyo que queremos darle al adulto mayor. Muchas veces usted ve ese apoyo como que ya usted no sirve, ya usted está en declive, ya usted lo ven como la basura. No, es que ya usted tiene que entender y por eso está dentro de las oportunidades de este ciclo vital familiar. Que usted pueda entender que usted necesita el apoyo de sus hijos. Y como le dije ahorita, escrito está, el hijo debe de ayudar a papá y a mamá. ¿Por qué? Porque él va a tener una recompensa. Tiene recompensa, tiene promesa.
Entonces, otra de las oportunidades es esa capacidad introspectiva, es decir, esa capacidad de yo autoanalizarme, no solamente desde la perspectiva social, no solamente desde la perspectiva psicológica, no solamente desde la perspectiva emocional, sino desde la perspectiva espiritual. ¿Cómo estoy yo con el Señor? ¿Cómo está mi afinidad? Y entendemos y lo sabemos que ya ese declive biológico que vamos a tener no va a tener las mismas fuerzas para quizá ir a todos los cultos, pero muchas veces nos tiramos a morir, dejamos de asistir a la iglesia, dejamos de congregarnos, dejamos de esa intimidad con Dios. Y es donde más intimidad con Dios yo tengo que tener, porque estoy llegando a la parte final de mi vida. Es una etapa bonita, que gloria a Dios por aquellas personas que llegan a esta etapa de la vida. Significa que han cursado por todos esos ciclos de la vida. Es una bendición de Dios. Por eso la palabra habla de todos esos versículos sobre las personas ancianas, las personas adultas, mayores, porque es una bendición de Dios llegar a esta etapa de la vida. Ahora vamos a llegar a entender, yo espero que estos temas que hemos hablado, usted entienda que muchas de las cosas, y usted, hijo que me está escuchando, entienda que muchas de las cosas que están pasando sus padres, de las situaciones que están pasando sus padres, es un proceso, es la etapa por la cual está viviendo. Ahora, ¿cuál es el trabajo de nosotros como hijos? Apoyar a nuestros padres. Si quizás, y es a lo que quiero concluir con esto, si quizás tú eres un hijo que me está escuchando, que no tuviste una buena relación con papá, que papá no te dio ese amor que tú necesitaste, que papá fue un papá periférico, como le llamamos, una mamá ausente, es el momento de tú ponerte a cuenta con ella, es el momento de tú perdonar y perdonarla y darle ese apoyo que ese ser necesita en este momento de su vida. Yo quiero orar en este momento por aquellas personas, ya lo hice a principio del programa, pero quiero orar nuevamente y sobre todo quiero orar por aquellos hijos que tienen situaciones con sus padres ya adultos mayores, para que el Señor ponga perdón, para que ponga sabiduría en su corazón y para que usted pueda disfrutar ese ser que le dio la vida hasta que el Señor venga a buscarlo o hasta que nos vayamos con Él, porque puede ser que el Señor venga a buscar a su pueblo en cualquier momento. Oremos, mis amados. Amante Dios que moras en las alturas, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias porque me ha permitido llevar esta reflexión a mis hermanos que están escuchando a través de los diferentes medios. Señor, yo te quiero pedir de manera especial por personas adultas que estén quizás atravesando por un momento de ansiedad, por un momento de depresión, Señor, porque están solos. Porque entienden que físicamente están solos, pero espiritualmente no están solos, Señor, porque ahí tú estás con ellos. Yo te pido que tú le dé entendimiento, que tú redargullas sus corazones, Señor, para que ellos entiendan que no están solos, que tú estás, que tu Espíritu Santo está con ellos. Aquellas personas, Señor, que todavía no te han recibido, Señor, que son adultos que ya están en el declive, en la parte final de ese ciclo vital familiar. Señor, te pido en el nombre de Jesús que puedan venir al arrepentimiento. Que si alguno en este momento me está escuchando, Señor, tome este momento para entregarse a ti y para venir al arrepentimiento. Señor, que tú lo puedas encontrar digno de irse contigo, Señor. De manera especial también, Padre, te quiero pedir por aquellos hijos que tienen diferencia con sus padres, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú sanes sus corazones. Señor, si fueron hijos maltratados por sus padres, Señor, y han abandonado a sus padres y sus padres están solos, yo te pido en el nombre de Jesús, Padre Santo, que tú puedas limpiar sus corazones, sana sus heridas, Señor. Solamente tú puedes pasar bálsamo de paz por su corazón. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que pase bálsamo de paz. Que hoy sea un día especial para ese hijo y para ese padre. Señor, gracias. Gracias porque sabemos que tú lo harás. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estarás con las familias. Gracias por la familia, Señor. Gracias por ese ministerio. Señor, ayúdanos a que podamos encontrar familias sanas hasta que tú vengas a buscar a tu pueblo o hasta que cualquier miembro de esa familia se pueda ir contigo. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.